Bien, alumnos, ¿cómo están? Muy buenos días. Hoy miércoles 8 de abril vamos a empezar el tema con la primera clase virtual. Esto por poco tiempo, hasta que todo vuelva a la normalidad, que es en mayo. Estamos con primera de secundaria y hoy voy a explicar cómo comprender, cómo entender la línea del tiempo en la historia. Ya, para ahorrar el tiempo, curioso, ya he puesto una línea del tiempo con algunos acontecimientos que hemos escuchado desde niñitos, ¿no? Va desde lo actual, que estamos viviendo, por ejemplo, la pandemia, hasta la aparición del hombre, ¿ya? En- para entender mejor la línea del tiempo, con sus cuatro edades, que son la edad antigua, media, moderna y contemporánea, vamos a imaginarnos que no conocemos ninguna fecha, solo la fecha que estamos ahora, abril del 2020, que está aquí. Ya, eso sí lo sabemos todos. Abril del 2020, ¿no? Lamentablemente, uno de los acontecimientos que hoy el mundo está experimentando es la pandemia del coronavirus. Listo. He puesto acontecimientos, repito para ahorrar tiempo, más importantes de la historia. Unos cuantos de Perú y la mayoría del mundo. Todos sabemos que hubo una Segunda Guerra Mundial, que está aquí. Sabemos que hubo una guerra con Chile, la guerra del Pacífico. Hubo una revolución francesa. En esta explicación, hasta ahora vamos a imaginarnos que no sabemos ninguna fecha. Solo sabemos que estamos en el 2020. Aquí está la Revolución Francesa, está Newton y la famosa ley de la gravedad. Está Francisco Pizarro, que vino a Perú, no sabemos cuándo, pero hoy, al final de la clase, sabrás y comprenderás por qué es esa fecha. Cristóbal Colón y el descubrimiento de América. Está la toma de Constantinopla o el fin del Imperio Romano de Oriente. Está la Guerra de las Cruzadas, tenemos el Imperio Carolingio, tenemos el Islam. Está ordenado, lo que no sabemos es cuándo fue, la fecha y por qué es esa fecha. Tenemos Mahoma y el Islam, repito, la caída de Roma, tenemos el nacimiento de Jesús, tenemos Octavio y el Imperio Romano, Julio César, que fue su padre adoptivo, tenemos Alejandro Magno, tenemos las guerras médicas entre Grecia y los persas, tenemos los jardines colgantes de Babilonia, la fundación de Roma, Moisés y los 10 mandamientos, el código de Hammurabi, tenemos la pirámide de Egipto, tenemos el templo Sigurat, hecho de ladrillo, tenemos la escritura cuneiforme, antes tenemos la agricultura inventada por el hombre, mucho antes la cacería y allá al fondo, empezando todo esto, la aparición del hombre. Y si quieres ir del pasado al presente, creo que es más fácil. La aparición del hombre, el hombre cazador, el hombre agricultor, el hombre que inventa la escritura, el hombre que construye templos, que construye pirámides, que construye o elabora leyes, personajes como Moisés, la fundación de Roma, la construcción de los jardines colgantes de Babilonia, como ven, todo no es guerra, las guerras médicas, Alejandro Magno y su gran imperio, Julio César, ¿no? ¿Quién no conoce esa famosa frase de Jesús? A César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios, ¿no? Aprovechando que estamos en Semana Santa. Octavio, primer emperador de Roma, el nacimiento de Jesús, luego viene la caída de Roma, Mahoma, Carlomagno, las cruzadas, la toma de Constantinopla, Colón descubre América, Pizarro, Newton, la Revolución Francesa, la guerra con Chile del Pacífico, la Segunda Guerra Mundial y lo que vimos la pandemia. Una vez que ordenemos los acontecimientos del presente al más antiguo o del más antiguo al presente, nos hacemos una pregunta. En esta línea del tiempo de la historia, de manera convencional quiere decir que todos aceptan responder a esta pregunta. De todos estos personajes o guerras o hechos de la historia, ¿quién es el que marcó, quién es el que contribuyó al que el mundo sea distinto? ¿Qué personaje o qué acontecimiento, qué revolución o qué guerra? Entonces todos los historiadores que nos dedicamos a estudiar este gran curso, todos han creído conveniente, todos han acordado que el personaje más importante de la historia es Jesús. Por eso el cristianismo es la primera religión en el mundo, ¿no? Ustedes saben que hay 5 grandes religiones: cristianismo, islamismo, la religión de China, confucianismo, taoísmo, el hinduismo y el budismo, entre otras religiones, ¿no? Entonces, el cristianismo es la religión más importante y la vida de Jesús
con su nacimiento, o que se inicia con su nacimiento, es el suceso más importante para dar inicio, y escuchen bien, jovencitos, para dar inicio no a la historia, no a la historia, para dar inicio al conteo del calendario y poder comprender la línea del tiempo. Entonces, busco a Jesús de todos los acontecimientos que he puesto en la pizarra, busco a Jesús, a ver, y aquí está, nacimiento de Jesús. De la línea del tiempo, busco a Jesús, pongo una señal, una marca, pongo el símbolo del cristianismo, estamos en Semana Santa, que es la cruz, y digo, aquí empieza el calendario, el conteo de las fechas, no la historia. Esa es otra forma que lo veremos en otra ocasión. Es el conteo del calendario. Todo lo que pasó antes de Jesús se denomina antes de Cristo. Simple. También se denomina antes de la era común o antes de la era cristiana, antes de Cristo. Y pongo como número el cero, la base cero, lo que da inicio a todo. Voy para ese lado después de Cristo. Voy hacia atrás antes de Cristo o antes de la era común. Repito, de Jesús hacia adelante, esos sucesos se denominan después de Cristo o después de la era común. De Jesús hacia atrás, antes de Cristo o antes de la era común. Entonces, ahora vamos a saber cuándo sucedió cada acontecimiento que está en la pizarra, ¿no? Y que tú me has ayudado a decirlo y que tú lo vas a memorizar poco a poco, todo con calma. Entonces, ¿qué digo? Voy a ir primero hacia adelante, ¿ya? Después hacia atrás, de Jesús. O sea, voy a ir al después de Cristo. La caída de Roma, que dijimos hace rato, no sabíamos cuándo es, ahora sabremos cuándo se dio. Para eso se requiere mucha memoria, estar bien alimentado, como ustedes lo hacen, y poder memorizar ese dato. Roma cae en el año 476, después de Cristo. Y es más fácil comprenderlo, ¿no? El Islam con Mahoma, y hace rato hemos dicho que el Islam o los musulmanes son sinónimos, son la segunda religión más importante del mundo. El Islam, con Mahoma como profeta, ¿no? Ustedes saben que toda religión se respeta. Comenzó Mahoma a predicar en el año 622 después de Jesús, o sea, después de Cristo. Quiere decir que Mahoma es mucho después de Jesús. El imperio carolingio, Carlomagno, ¿no? Lo veremos más adelante, fue coronado emperador por el Papa en el año 800, nuevamente después de Cristo. En otra ocasión veremos cómo convertir una fecha en siglos. ¿Ya? Aquí no, aquí veremos la línea del tiempo y sus 4 edades, que en el texto anterior le he explicado cuáles son. Continuamos. La toma de Constantinopla es mucho más adelante y sucedió en 1453 después de Cristo. Como es hacia adelante, es positivo y no es necesario poner este símbolo, no es necesario, que es el de más, no es necesario, ¿ya? Tú ya lo sabes. Cristóbal Colón descubre América el 12 de octubre de 1492. Lo voy a poner acá abajo, ¿ya? 1492. Les adelanto, jovencitos, en decirles que hay acontecimientos donde tú debes saber cuál es el día y el mes, como la toma de Constantinopla o el descubrimiento de América, ¿no? Que es el 12 de octubre de 1492. En el caso de la toma de Constantinopla, que en otra ocasión se va a hablar mucho más, solamente el año, 1453, pero en el descubrimiento de América es día, mes y año, el 12 de octubre, ¿no? De 1492. Aunque algunos dicen que no hay mucho que celebrar, ¿no? Pero igual es un hecho histórico importantísimo. Francisco Pizarro captura Atahualpa y pone fin al imperio del Tahuantinsuyo en el año 1532 después de Cristo. En el año 1532. Newton y la famosa ley de la gravedad
¿no? Con el famoso relato de la manzanita que le cae en la manzana, aunque algunos creen que es falso. Bueno, Newton descubre la ley de la gravedad en el año, curiosa fecha, 1666. La Revolución Francesa es otro acontecimiento que debes saber el día, mes y año. 14 de julio de 1789. 1789. Después de Cristo. Hemos dicho que desde Jesús hacia adelante todo es después de Cristo. La Guerra del Pacífico, o mejor conocido como la Guerra con Chile, de nuestro país, sucedió el 5 de abril de 1879. De 1879. Ya, 1879, lo voy a decir de costadito. Y la Segunda Guerra Mundial, la última gran guerra, y esperemos que no exista una tercera guerra, hoy se habla que estamos en una guerra con el virus, ¿no? El COVID, diferente a la guerra mundial que es con armas y todo eso. La Segunda Guerra Mundial sucedió en el año de 1939, un 1 de septiembre, ¿no? Cuando Hitler invade Polonia, o sea, Alemania. Bien, aquí tienes los acontecimientos después de Jesús. Se llama después de Cristo o después de la era común, que después lo pongo en la parte superior. Ahora veamos cómo se denomina a lo que pasó antes de Jesús. Entonces, o sea, lo que va hacia atrás. Octavio crea el Imperio Romano 29 años antes que Jesús venga al mundo. Aquí se pone el aspa o la palabra antes de Cristo. AC, antes de Cristo. O también antes de la era común. Antes de la era común. Cuando es de Jesús hacia adelante es después de Cristo, DC, o después de la era común. Después de la era común. Listo. Julio César, que dijimos hace rato, Jesús habló de él, ¿no? Cuando dijo que paguen al César lo que es del César. Julio César extiende Roma, él fue antes de Octavio, en el año 56 antes de Jesús. Alejandro Magno, emperador de los griegos, de Macedonia, helenístico, alumno de Aristóteles, el gran pensador, Alejandro Magno crea el imperio helenístico en el año 332, negativo, antes de Cristo. Las guerras médicas, cuyas batallas el cine lo ha llevado, ¿no? En la batalla grande, Termópilas, 300, Leónidas, sucedió en el año 493 antes de Cristo. Ahora entiendes cómo sale eso del antes de Cristo o esas fechas del después de Cristo. Los jardines colgantes de Babilonia fueron construidas por Nabucodonosor allá por el año 560 antes de Cristo. La fundación de Roma, con los hermanos Rómulo y Remo, sucedió en el año 753 antes de Cristo. Moisés, miren que es más antiguo, que mostró al mundo las tablas, o a su pueblo, las tablas de la ley, los 10 mandamientos, eso ocurrió en el año de 1200, incluso un poco más antes, ¿no? 1220 antes de Cristo. El Código de Hammurabi, el primer gran código de leyes, fue elaborado en piedra. Pones en internet Código de Hammurabi, la piedra, es una piedra de 2 metros. Imagina escribir un código de leyes en una piedra. Fue elaborado por Hammurabi, Código de Hammurabi, en el año de 1800. Imagina qué tan antiguo es, antes de Cristo. Las pirámides de los faraones Keops, Kefren, Miserinos, es del año 2800. Y la escritura inventada por el hombre el hombre inventó la escritura en el año 3500. Te vas alejando, ¿no? De la historia. Te vas alejando del nacimiento de Jesús. Acá está.
La primera vez que el hombre inventa la agricultura para poder alimentarse fue hace unos 9000 años. Sentido común, antes de Cristo. El hombre se volvió cazador, que fue su primera actividad hace unos 2 millones. Estamos más lejos, 2 millones. Y el hombre aparece hace unos 4 millones. Como la historia estudia al hombre, entonces aquí me detengo. Y digo, aquí empieza la historia. Pero el calendario está aquí, con el nacimiento de Jesús, antes de Cristo, después de Cristo. Terminamos esta explicación ubicando las 4 edades que en el texto anterior les entregué como tarea. Entonces, la edad antigua, ¿cómo lo marco? ¿Ya? Un minuto nada más. Listo. La edad antigua empieza, y espero que hayan memorizado, como les dejé en la tarea pasada, empieza la edad antigua, porque la historia tiene 4 edades: antigua, media, moderna y contemporánea. La edad antigua empieza cuando el hombre inventa la escritura. Ubico escritura del hombre, aquí está, 3500, pongo una línea, y termina con la caída de Roma, que está aquí. Entonces, todo este acontecimiento que va desde la escritura hasta la caída de Roma, todo este acontecimiento pertenece a la edad antigua. Pongo aquí edad antigua. Entonces, si te pregunto como tarea, y lo voy a hacer, si te pregunto, ¿no? En tu cuaderno escribe 5 acontecimientos que pertenecen a la edad antigua, a la época antigua. Entonces puedes poner el templo de los babilonios, las pirámides de Egipto, el código de Hammurabi o cualquiera que esté en la pizarra o que tú lo puedas encontrar, pero que pertenezca a este periodo, a esta fecha. Hay más acontecimientos, por supuesto, hay muchos más acontecimientos. Por ejemplo, esa película, ¿no? Gladiador de Máximo, ese periodo pertenece al mundo antiguo y está aquí. Sucedió en el año 180 después de Cristo. Este es el mundo antiguo. Y si te pregunto, la edad antigua, el mundo antiguo, la época antigua, principalmente, ¿qué estudia? Las culturas. Las culturas. ¿Qué culturas? Mesopotamia, Egipto, China, India, Grecia, y termina con la historia de los romanos. Ese es el mundo antiguo. Y si lo sumo, hago el razonamiento matemático, si lo sumo son más o menos 4000 años de historia. De las 4 edades, esta edad es la más extensa de la historia. De las 4 edades, listo. Antes de la edad antigua no se llama edad, se utiliza la palabra periodo, que lo veremos en otra clase. Hoy no. ¿Qué pasó después de la edad antigua? ¿Qué pasó después del mundo antiguo? Bueno, llegó a su fin. Todo comienzo tiene su final. El final está aquí mismo. Cuando termina la edad antigua, cuando termina el mundo antiguo con la caída de Roma hasta la fecha, que tú ya lo habrás memorizado, empieza la Edad Media. Que repito una vez más, empieza la Edad Media cuando termina la antigua. Entonces, con la caída de Roma. Y termina en el año de 1453, con la toma de Constantinopla. Aquí pongo la Edad Antigua. Lo marco. Hasta aquí. Ese es el mundo antiguo. Recuerda que todo esto es después de Cristo, ¿ya? Para que no te confundas. Y yo sé que no estás confundido. Ahí está mejor. Entonces, desde aquí, desde cuando termina la Edad Antigua, con el mismo acontecimiento, empieza la Edad Media. Quiere decir que la Edad Media empieza con la caída de Roma. Como aquí la E de edad y la palabra, la Edad Media.
dura, si lo sumas, 1000 años de historia. Si lo sumas, 1000 años de historia. Aquí parece corto, pero no, son 1000 años. ¿Qué sigue después? Después de la Edad Media, empieza la Edad Moderna. Y ya sabes que la Edad Moderna empieza cuando termina la Edad Media. Entonces, repito, la Edad Moderna empieza con la toma de Constantinopla. Otra vez lo ubico, 1453. Hasta la más grande de las revoluciones, la Revolución Francesa, 1789. Entonces, este espacio de tiempo se llama Edad Moderna. ¿Ya? Y finalmente, la Edad Contemporánea, que es la que estamos viviendo. Y yo sé que sabrás qué responder. ¿Cuándo empieza la Edad Contemporánea? ¿Cuándo termina la Edad Moderna? La Edad Moderna termina con la Revolución Francesa y se extiende hasta ahora. Todavía estamos viviendo la Edad Contemporánea. Entonces, este periodo recién va un poco más de 300 años. Este periodo se llama Edad Contemporánea. Edad Contemporánea. Acá está 2020, la pandemia, ¿no?, del COVID, como suceso más importante hasta ahora. Es más, la pandemia ya se está considerando como un gran acontecimiento que está cambiando nuestro estilo de vida, ¿no? Imagina, estamos en cuarentena, que ya va a acabar. He allí las 4 edades. Vamos a terminar preguntándonos si la Edad Antigua estudia las culturas, ¿qué estudia la Edad Media? La Edad Media estudia principalmente el papel de la Iglesia. Repito, ahora que estamos en Semana Santa, ¿no? Y el presidente pidió que recemos, hay que rezar, hay que rezar. El papel de la Iglesia en la Edad Media. La Edad Moderna estudia principalmente a los reyes. La Edad Moderna estudia principalmente las monarquías, a los reyes de España, de Francia, las monarquías. Y la Edad Contemporánea estudia las revoluciones, las guerras, las pandemias, los inventos, la revolución industrial. He allí las 4 edades de la historia, ¿ya? Solo como una introducción, en otra ocasión hablaremos de ¿y qué sucede antes de que el hombre invente la escritura? Entonces, la respuesta, ya para terminar, antes de que el hombre invente la escritura, no se le llama edad, se le llama periodo, y ese periodo tiene un nombre, prehistoria. Entonces, desde la escritura hasta que aparezca el hombre, que es hace 4 millones, este periodo es otro. Se llama prehistoria. Listo. Y la prehistoria se subdivide en 3. Eso solamente como una introducción. ¿Cuáles son esos periodos? ¿Cuáles son esos periodos? Paleolítico, Mesolítico y Neolítico. ¿Ya? Pero esto solo es para que no quede vacío este espacio. Hoy quiero esto que comprendas. Ahora, si puedes comprenderlo todo, enhorabuena, ¿no? Pero hoy exijo esto. Desde la escritura hasta la actualidad. Ya no se olviden que estamos aún en la edad contemporánea y lo que digo es una realidad. La edad contemporánea ya lo quieren poner fin para empezar otra edad. Ya se habla de la edad de las luces, ¿no?, por la tecnología. Entonces, imaginemos, lo que digo puede pasar, ¿cómo no? Imaginemos que la edad contemporánea termine cuando se descubra la vacuna de esta pandemia. O de repente cuando el mundo hace toda una alianza y luchan contra la contaminación. Puede ser, puede pasar. Y este año puede ser el fin de la edad contemporánea. Como no puede ser, y puede suceder también que la contemporánea continúe.
muchos años más. Pero seremos testigos de eso. Bien, muchas gracias por su atención. Luego les mando la tarea que va a ser corto, con un poco más de teoría. Ya, ahí tienes la imagen. Voy a tomarles una foto y lo voy a enviar. Y me gustaría que vean el video una o dos veces. Muchas gracias, un gusto y pronto estaremos ya en clases normales. Hasta luego, nos vemos.